al maestro Alberto Blanco Uribe, quien desde Venezuela nos tratará del tema que ha titulado Juez sin poder cautelar, presunción de culpabilidad. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. He titulado esto Juez sin poder cautelar y presunción de culpabilidad, con lo cual anticipo las conclusiones hacia donde me dirijo. Esto puede calificarse de una ponencia de denuncia. Voy a basarme en los principios generales del derecho, en los principios republicanos. Gracias. Y en el tema de los derechos humanos del contribuyente, imbuidos por supuesto dentro de los derechos de la persona humana. Desde esta perspectiva, yo quiero partir de la idea de que Venezuela, desde su fundación en su Constitución de 1811, adoptó el principio judicialista, también denominado principio de jurisdicción única. En definitiva, en donde pudiera decirse que a título monopolístico se le confiere la función de administrar justicia, la función jurisdiccional al Poder Judicial, sin perjuicio, por supuesto, de circunstancias en las cuales, bajo determinados parámetros, es posible facultar a la administración pública a cumplir ciertas funciones de carácter jurisdiccional, o que algunos denominan cuasi jurisdiccional, pero que dentro del principio de universalización del control judicial de los actos emanados del poder público, es en definitiva el Poder Judicial a quien corresponde la última palabra en cada asunto, simplemente en tutela de la libertad y en protección de la dignidad de la persona. Entonces, desde esta perspectiva, la idea central en cuanto a la función jurisdiccional es que esta le está atribuida fundamentalmente a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los tribunales del Poder Judicial, a través de procesos judiciales, juicios, causas, que se encuentran regidos dogmáticamente por las cartas de derechos humanos previstas en la Constitución, por los tratados y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, a los cuales nuestra Constitución les reconoce jerarquía constitucional y prevalencia en el orden interno cuando sean más libertarios que lo que establezca la propia Constitución, y por supuesto con las leyes de desarrollo siempre y cuando éstas sean compatibles con los principios constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. En definitiva, dentro de estos principios republicanos a los que aludo, debo recalcar el tema del principio de libertad. Todo esto gira en torno al principio de libertad, la idea de libertad en el individuo. Nuestra Constitución de 1999 establece como valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación estatal la libertad y la preeminencia de los derechos humanos. Sería curioso saber la respuesta de los poderes públicos, particularmente venezolanos, acerca de su entendimiento acerca de la palabra preeminencia. Y eso sustentado con lo que en lo adelante voy a exponer. Asimismo, la Constitución también, como fin del Estado, razón de ser, como cometido estatal, establece el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y el cumplimiento de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, desde la perspectiva de la cláusula del número abierto. Es decir, la razón de ser del Estado, la razón de ser del poder político como elemento esencial del Estado es garantizar la libertad. Es en función de eso que existen, es en razón de eso que se consiente su funcionamiento. Y la Constitución también consagra explícitamente la obligación para los órganos públicos de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto pareciera de perogrullo para muchos, pero el punto es que enfrentando esto con la realidad podemos ver que al parecer no sabemos leer lo que el texto fundamental establece. En definitiva, el contribuyente es persona humana, el contribuyente es titular de derechos humanos y beneficiario de sus garantías respectivas. Retomando, desde los principios republicanos, uno fundamental, separación de poderes. La potestad de administrar justicia
la función jurisdiccional corresponde a los órganos del Poder Judicial. En la letra expresa de la Constitución venezolana de 1999, a los jueces corresponde conocer las causas que se les sometan y se les reconoce explícita competencia para ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. Todo esto dentro del marco de uno de los derechos fundamentales del ser humano al cual voy a aludir y que no se debe perder de vista en función del principio de interdependencia de los derechos humanos. Me refiero al derecho a la tutela judicial efectiva y para ello, dentro del contenido esencial de ese derecho o núcleo duro del mismo, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de numerosos tribunales y cortes constitucionales y particularmente dentro de la perspectiva con la que comulgo de la reserva parlamentaria en la materia tributaria. Y casualmente en el año en que se están cumpliendo 8 siglos de la Carta Magna de Juan Cintierre. Se priva al juez de sus facultades sustanciales como juez natural para ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias, para conocer de las controversias por la ejecución forzosa de actos administrativos definitivamente firmes en la sede administrativa, con la eliminación del denominado juicio ejecutivo, o a leer las constituciones de otros países, y también la venezolana, nos tropezamos con que se presume la inocencia. Pero nuestro Código Tributario, primero, desde el de 2001, eliminó la suspensión automática de efectos por la simple interposición de los recursos y planteó la posibilidad de pedirle al juez la suspensión. Eso todavía es así. Sin embargo, la estadística muestra claramente cómo desde hace unos años para acá, quizás 10, no se acuerdan medidas cautelares de suspensión de efectos de los actos impugnados por los jueces tributarios y a petición de los contribuyentes, a menos que el contribuyente en curso sea una empresa del Estado. Cuando se trata, eso en cuanto a sanciones tipo multa. Cuando se trata de otro tipo de sanciones, no pecuniarias, como clausuras de establecimientos, comisos de mercancías, etc., no hay suspensión de efecto. Sin embargo, si usted es condenado por una sentencia penal de primera instancia, por violación de niños, por ejemplo, y usted apela, la apelación se oye en doble efecto. Entonces, parece ser que no retener el impuesto sobre la renta es más grave en el marco valorativo del ordenamiento jurídico venezolano que violar niños, cometer homicidio o narcotraficar. Claro, esto pudiera verse como el réquiem del poder cautelar general y de la presunción de inocencia. Pero bueno, circunstancias coyunturales que esperamos que se superen y que sencillamente agradezco la oportunidad de que podamos intercambiar en este tipo de foros, retroalimentarnos y ver que si en algún momento dado, en alguna de nuestras latitudes, no existe el Estado constitucional de derecho, podemos ver que él en alguna parte existe y que volverá. Muchas gracias por su atención.